Bienvenidos al canal de YouTube. Como les prometí, un politólogo de lujo, porque Facundo Cruz, además de consultor y analista político, bueno, fuiste profesor durante la carrera de ciencia política mío, Sí. lo cual conozco perfectamente cómo trabaja, y muchas veces subo a mi Instagram los informes que hacen desde la consultoría sobre tema elecciones, pero además cómo es la dinámica en otros países en la ciencia política y cómo es la dinámica de la política. Así que bienvenido. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, hace mucho tiempo que ya le decía a Facundo, no podíamos Es verdad, coincidir, es verdad. así que hoy lo logramos. Quiero hacer una aclaración y le voy a aclarar a todos. Si en algún momento suena la alarma de los bomberos, Sí. ¿viste que los bomberos pasan? Ahí después Cristian lo corte y después seguimos. Por la Listo, duda. perfecto. No hay problema. Como si Bueno. no pasara nada. Como si no pasara nada, todo eso después se edita. Primer tema para poder comenzar es, yo le digo a Facundo, vamos a estructurar esto de tres maneras. Vamos a hacer una parte desde la perspectiva argentina, local, Bien, perspectiva internacional y después, bueno, un poco de análisis sobre lo que estuviste viendo en encuestas. perfecto. Tema electoral, ya nos estamos perfilando para las elecciones legislativas 2025. ¿Cuál es tu análisis respecto a cómo se están dando los armados en los distintos partidos? Y después quisiera hacer zoom en cada uno de ellos. Hay un punto previo a eso que nunca ha pasado, en realidad, en la historia argentina, es que todavía están discutiendo las reglas. Porque hace algunas semanas empezó la discusión sobre qué pasaba con las PASO, si se mantienen o no se mantienen las PASO, y muchas provincias, además que también tienen legislación sobre un sistema de primarias, un sistema de internas, están tomando decisiones sobre eso. Generalmente es una práctica, no está prohibido, pero es una práctica política no cambiar las reglas de juego en el año electoral. Y en todo enero, febrero y todavía serán las primeras semanas de marzo, va a haber cambios en la normativa electoral, primero a nivel nacional y después en cada una en varias de las provincias, no en todas. Y esto es algo que no pasaba. No tenías un verano de discusión sobre las reglas, entonces hasta que no tengas definido todo el esquema de reglas es difícil pensar cómo pueden llegar a ser los armados. Entonces, lo primero que ya sabemos es que no va a haber primarias a nivel nacional. Eso te patea para mucho más adelante desde el cierre de listas. Le da a la dirigencia política unos 2 meses de changüí para seguir negociando. Presentaciones de listas y cierre de alianzas es principios de agosto, si la memoria no me falla, y antes estaba ocurriendo eso a mediados de junio o incluso iba a ser comienzos de junio. Con lo cual, sacando la elección primaria de agosto y pasando todo para octubre, los cierres serían en el segundo semestre. Ya tendrías un primer semestre de la evolución de la política y la economía con el actual modelo y plan económico del gobierno y tenés un poco más de aire para no estar apurando los cierres. A esto se agrega un elemento adicional que es que continúa lo que viene pasando en los últimos años y es que las provincias van a desanclarse de la discusión nacional. Que eso es lo que viene pasando hace varios ciclos electorales, por 2 razones. Los gobernadores desatan la competencia provincial de la competencia nacional cuando el presidente le va bien, porque si no están identificados con el proyecto presidencial, entonces pueden tener un problema porque generaría un crecimiento de un candidato opositor a los oficialismos provinciales en cada distrito, o también se desanclan de la discusión nacional cuando están identificados con el proyecto nacional y al presidente le está yendo mal en las encuestas. Para poder bajarlo tierra, me parece fabuloso. Vos decís, poner un ejemplo concreto, Axel Kicillof desdoblar elecciones. Si un ejemplo práctico sería, bueno, al gobierno de Milei le está yendo bien, por lo menos en materia económica o en las cuestiones que había solicitado la ciudadanía, y lo que dice es, me desligo de esta situación porque eso podría generar que en los distintos distritos crezca el oficialismo y a mí me vaya mal. Exactamente. Eso sería un ejemplo. Eso sería un ejemplo. Como también fue un ejemplo las provincias peronistas que adelantaron elecciones provinciales en el año 2023, antes de que se llegara a la primaria y a la primera vuelta presidencial. La mayoría de las provincias votó en el primer semestre. Casi todas. Casi todas. Exactamente. Y esas eran provincias que estaban gobernadas por el peronismo y que veían, frente al crecimiento de las opciones opositoras, un riesgo a mantener el control de los distritos. San Luis, San Juan son 2 ejemplos claros. Santa Cruz es otro ejemplo claro. Neuquén, por ejemplo, que no estaba identificada con el gobierno nacional, pero el MPN venía gobernando desde hacía más de 7 décadas y perdió frente a alguien que salió del MPN y construyó una opción transversal, alternativa. Digamos que el año 2023 fue
un intento de muchos gobernadores de desanclarse de la discusión nacional, pero igualmente hubo oposiciones a esos gobiernos provinciales que terminaron ganando, ganando los distritos. Entonces, acá tenés estas dos posibilidades. ¿Qué escenario tenemos hoy? Tenemos un gobierno nacional que ronda el 45 y 50% de aprobación presidencial, es decir, aprobación de la gestión nacional. Eso está nacionalizado, es homogéneo. No es que mide 50 puntos en Río Negro y 20 en Santiago del Estero. Bien. Está todo distribuido de manera bastante homogénea. Entonces, los gobiernos provinciales que no están identificados con el gobierno nacional, lo que van a querer hacer es adelantar la elección, o eventualmente alguna puede llegar a votar después de la elección nacional para evitar que un candidato o una lista, porque este año también tenemos 24 elecciones provinciales, no tenemos una elección nacional, candidatos identificados con el gobierno de Javier Milei, con el proyecto político La Libertad Avanza, a sus listas les vaya bien y eventualmente puedan ser un desafío para dentro de 2 años. Te pregunto, a ver, porque vos decís desdoblar es despegarse de esa agenda nacional, no nacionalizar las elecciones, sino provincializarlas. Exacto. El resultado de eso fue positivo, digo, desdoblar garantiza que que el oficialismo en cada provincia pueda tener un mejor resultado. Si agarrás toda la serie histórica de elecciones provinciales, desde el 83 hasta la fecha, salvo situaciones concretas, como por ejemplo 2023 y 1999, que fueron 2 ciclos presidenciales largos, en donde había olor a cambio a nivel nacional, en esos momentos 1/3 de las provincias cambiaron de color político. O sea, ganó una alternativa, que estaba más o menos identificada con el gobierno nacional, o eran fuerzas provinciales, por ahí esa no es la clave, pero sí 1/3 del país cambió de color político en las provincias. Ahora, en el resto de los ciclos electorales, cada vez que se renuevan gobiernos provinciales, la tasa de reelección de los oficialismos, ya sea con el mismo candidato que se presenta o con un candidato que designa o elige el gobernador saliente porque se le acaba uno o los 2 mandatos que tiene, es decir, donde los oficialismos tienen a alguien para presentar, ahí ya la relación es mucho más alta. 8 de cada 10 gobiernos provinciales suelen ganar las elecciones. Entonces, vos desatándote de la discusión nacional, generalmente generás mejores condiciones para que tu candidato oficialista provincial tenga mejores chances de ganar, porque los oficialismos provinciales son fuertes. Espera, vamos ahora al tema mencionaste las PASO. Yo sí. Claro, cuando discutíamos sobre esto todavía no estaba sancionado, no estaba, digamos, de forma concreta en el Congreso. Se sanciona la suspensión de las PASO. ¿Qué crees cuál va a ser el efecto que genere, ¿no? Suspender las PASO en un año legislativo. Estaba mucho de a un partido le sirve, a otra alianza no le sirve. ¿Qué es lo que mirás vos? La primaria es una herramienta que le ha resultado de mucha utilidad a los espacios opositores para juntarse. De hecho, un ejemplo patente, la izquierda trotskista en Argentina siempre presentó múltiples candidaturas, múltiples listas. Sí. Hubo algunos acuerdos, pero siempre había 2 o 3, a veces 4 opciones ubicados en la izquierda trotskista. Bueno, ¿no? me acuerdo Solano, del Caño, Bregman, Exacto. Castañeira. Exacto, autodeterminación y libertad en la ciudad de Buenos Aires, el Partido Obrero que competía por fuera o separado del PTS y de Izquierda Socialista, incluso vas para la década del 90, cuando el MAS era muy fuerte, siempre tenías, ¿no? Estas 2, 3, 4 a veces opciones. En 2011, cuando comienza a funcionar la PAS operativamente, hizo que la izquierda trotskista se reuniera, se juntara, presentara una candidatura conjunta, tuviera competencia interna, al punto tan que la etiqueta, la marca FIT, se volvió exitosa para la izquierda y otros espacios políticos quisieron sumarse. El MST se sumó y hoy se llama FIT Unidad. Espera, voy a hacer una aclaración a la gente. Porque van a decir, la izquierda no fue exitosa, 2% me van a poner abajo. Vos lo estás diciendo en cuestión de sello. Exactamente. Esa atomización, generar un sello que les dé una identidad. Exacto, porque si vos tenías a la izquierda sacando cada candidato 2, 1,5 o a veces 0,9, juntándose llegaron a estar cerca del 5%. De hecho, en las elecciones legislativas de mitad de mandato, la izquierda suele subir y ronda a nivel nacional los 6 puntos. De hecho, llegaron incluso a ganar diputados nacionales. Tienen una bancada a la izquierda desde la implementación de las PASO. Bien. Entonces, ahí tenés un ejemplo de que la PASO, que no era un efecto esperado, pero que terminó generando como reacción en la dirigencia política que
se reunieran y conformaran coaliciones electorales. Es un espacio para aprovechar y coordinar y distribuir candidaturas y coordinar después campañas electorales y competir conjuntamente. Eso es uno de los ejemplos, pero después tenés otros ejemplos que competitivamente fue más exitoso. Cambiemos se arma en el 2015 y aprovechó la PASO como una herramienta para dirimir candidaturas. Por ahí la elección de la candidatura presidencial no fue tan competitiva, porque Mauricio Macri ganó con muchísima comodidad la nominación por encima de Ernesto Sanz y de Elisa Carrió. Pero si vos ibas a las provincias, veías que había paso para definir la lista de diputados nacionales o la lista de senadores. Y eso con el correr de los años fue siendo de mucha utilidad. Le pasó también al peronismo cuando fue oposición en el periodo 2015-2019. Sí. 2017 por ahí no hubo tanto intento de utilizar la PASO para dirimir los liderazgos provinciales del peronismo, pero si encontrás que cuando el peronismo no fue unido a la PASO del 2017 y hubo listas separadas, el desempeño electoral fue peor que cuando fueron juntos y discutieron las candidaturas en la PASO y después en la legislativa de 2017 le fue mejor. Entonces, con este antecedente, hoy el principal beneficiario de no tener una primaria es el gobierno de Libertad Avanza. Porque es un sujeto político que se está terminando de tomar forma, está terminando de constituirse, ya tiene personería distrital en gran parte del país, ya pidió y puede recibir la personería nacional, es decir, puede presentar una candidatura presidencial en 2027, y siendo un partido que se está construyendo desde la Secretaría General de la Presidencia, con un control muy fuerte sobre quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes pueden ser los candidatos o candidatas, quiénes son los que organizan la campaña electoral. Con ese control desde la Casa Rosada, uno no necesita después tener una primaria que potencialmente alguien que se sienta dejado de lado pueda querer presentarse para ver si gana el primer lugar en la lista o el segundo o en el tercero. Entonces siempre es el oficialismo el que, si es un oficialismo que está fuerte, que tiene buenos niveles de aprobación y que tiene un liderazgo claro identificado, no le conviene tener una primaria porque evita que alguna disidencia provincial se le corra por izquierda o por derecha para disputarle terreno. A mí me apasiona mucho el tema electoral, tengo 1000 preguntas. A ver, vos me decís, la Libertad Avanza hoy no está, a ver, tiene un liderazgo fuerte, ¿no? Sí. Y claramente es un liderazgo personalista, digo, esto Sí. está adentro, es Javier Milei y Javier Milei. Vamos ahora a lo que es la oposición más clara, que es el peronismo. Y viste que ahora Cristian lo va a poner, Kicillof durante el fin de semana presentó este movimiento con el apoyo de distintas intendencias, algunos diputados, pocos senadores y muchos frentes o agrupaciones sindicalistas que lo apoyaron. Por el otro lado, Cristina Kirchner, vamos a decir, mostrando por primera vez como su rol como presidenta del PJ y algunos frentes abiertos, porque de repente tenés a esta interna entre Quintela e Infran, y de repente vemos un peronismo que se está como, no con esto de unidos, ¿no? Sino Sí. de distintas vertientes que salen. ¿Qué es lo que vos notás y cómo podés ubicar a Cristina Kirchner desde el liderazgo a la parte electoral? Creo que la movida de fin de año y del verano, sobre todo de Cristina volviendo un poco al PJ, volviendo a Mateu, ¿no? El lugar simbólico donde está la sede del Partido Justicialista Nacional, creo que me parece que trata de emular un poco la movida de Néstor en 2008-2009, cuando después de dejar la presidencia vuelve al PJ y asume la presidencia del Partido Justicialista. Creo que ahora quiere hacerlo también en una movida similar. Lo que ocurre es que cuando lo hizo Néstor, lo hizo después de ganar la presidencia. O sea, después de que el Frente para la Victoria revalidara en las urnas y Cristina Fernández de Kirchner asumiera la primera presidencia. Entonces, ahí era un Néstor victorioso volviendo al PJ. Acá lo que tenemos es una Cristina derrotada volviendo al PJ, pero trata de alguna forma de alinear detrás de sí a todo el movimiento nacional justicialista. Creo que lo vamos a ver cuando empecemos a tener claro el panorama de cierres. Correcto. Y sobre todo provincia de Buenos Aires. Pero los primeros indicios muestran que ese volver a Mateu, ese volver al Partido Justicialista Nacional, no estaría llevando detrás de sí todos los clamores y aplausos que por ahí sí tuvo Néstor. Néstor creo que logró
alinear bastante al partido justicialista, a todos los partidos distritales, porque de hecho ya había zanjado la discusión entre dualdistas y kirchneristas, porque esa discusión se acabó en 2005 cuando Cristina le gana a Chiche Duhalde la competencia por la senaduría en Provincia de Buenos Aires. Ahí el peronismo termina, en ese 2005-2007, termina de confirmarse como un peronismo kirchnerista. Sí tuvo algunas disidencias de los espacios más amplios que lo acompañaron a él, espacios más de centroizquierda, que cuando ven que Néstor vuelve al partido justicialista se sienten un poco traicionados y rompen con el kirchnerismo. Por ahí se ve eso un poco en lo que fue Libres del Sur y otros espacios más de la centroizquierda, que esa fue la coalición de Néstor del 2003-2007, que fue mucho más amplia que el justicialismo, y eso generó algún rompimiento, pero no fue un rompimiento mayoritario. O sea, él tenía el control del partido justicialista y eso es lo que estaba buscando. Ahora lo que estamos teniendo es una Cristina que, al volver derrotada y no victoriosa como Néstor, además está teniendo dentro del espacio justicialista también disidencias. Entonces no aparece este volver con clamor, con aplausos, con sonrisas, con abrazos, como sí por ahí fue en 2007. Creo que ella intenta lograr eso, pero no hay mucho consenso en los peronismos provinciales de que ella tenga que ser la líder única del partido justicialista. ¿Dónde lo ves eso? Me interesa entender cómo es la dinámica de las provincias en cuanto al peronismo. ¿Por qué decís que no están tan de acuerdo con Cristina como líder? Bueno, primero hubo un intento de presentar una candidatura alternativa, ¿no? La de Quintela, que tenía atrás un acompañamiento de ciertas provincias, ciertos distritos. No eran los distritos mayoritarios, pero si vos tenés una candidatura que está acompañada, todo el proceso, como suele ser, ¿no? El proceso de discusión de internas en el peronismo no suele ser muy ordenado, que digamos, tiene su caos, que es parte del etos del movimiento. Entonces, la judicialización del proceso, que no estaban los avales, que sí estaban los avales, digo, eso es algo que le pasa al justicialismo cuando hay elecciones distritales, locales, provinciales, es algo que ocurre. También pasa con las internas de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tuvo internas en el Comité Provincia, en la provincia de Buenos Aires, y está judicializada la elección. Claro. Entonces, uno no debería esperar que siempre fue ordenado y ahora fue desordenado. Pero, volviendo al punto, Quintela tuvo detrás de sí un conjunto de dirigentes de distintas provincias, un armado mayormente en el norte, algo en provincia de Buenos Aires, algo en Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, no era mayoritario, pero había ahí un grupo de dirigentes que estaban diciendo: no estoy identificado con el liderazgo de Cristina. Después todo se terminó zanjando por la vía judicial, porque no estaban presentados formalmente bien la lista, no cumplían con los avales, pero hubo un grupo de dirigentes que decían: no estamos de acuerdo con esto. Y tal vez hubiera sido necesario que el justicialismo tuviera selección interna, salvando las formalidades que tenían que presentar y los avales en la lista, y que la elección respete lo que establece el reglamento del partido justicialista. Pero si vos tenés dirigentes que se quieren presentar, tal vez lo más democrático e incluso te diría electoral estratégico hubiera sido, bueno, tengamos la interna. O sea, si vos ya de por sí sabés que tenés a la mayoría de los partidos de distrito acompañándote, exactamente, ir a jugar. Pero también por una cuestión adicional, que es lo que está pasando más a grandes rasgos en la política argentina y en la sociedad argentina. Vos tenés ahora un cambio de ciclo político, porque le están llegando los 20 años a la generación política del post-2001. Cuando llegamos al 2001, hubo un proceso de quiebre representativo en Argentina, la crisis del 2001, que además de muchas aristas que tuvo esa crisis, como la arista económica, la arista política y la arista institucional, tuviste una arista representativa, porque esa fue la generación que logró la transición a la democracia en el 83. Cuando llegamos al 2001, tener siempre los mismos nombres todo el tiempo hizo que todo, entre muchos factores, estallara todo por los aires, y la idea de que se vayan todos era un agotamiento de esa generación política y que viniera una nueva generación política. No importaba tanto que fueran actores que no habían tenido experiencia política, sino que no fueran conocidos. Digo, emergió una dirigencia mayormente provincial, que venían teniendo roles de decisión en los distritos, y empezó a ser una dirigencia nacional, ¿no? A partir de ahí se construye el kirchnerismo, por ejemplo, que no eran actores nuevos en la política. Hacía ya varias décadas que gobernaban Santa Cruz y manejaban los resortes de la provincia. Pero a nivel nacional empezaste a ver otros nombres. Bueno, los Kirchner, los Macri, los Lustó, de todo el espectro político, te estoy diciendo. Sí, estamos contextualizando. Claro. En ese momento eran
En ese momento eran caras nuevas. Exactamente. Y esas caras nuevas son las que vienen dominando la política en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años en Argentina. Y si vos hoy agarrás cualquier estudio de opinión pública, vas a ver que, salvo 2 dirigentes, todo el resto de la dirigencia nacional tiene más imagen negativa que positiva. Y a medida que vas sumando años en política, la imagen negativa es mucho más alta que la positiva. Tenés dirigentes hoy que tienen 70% de rechazo y 30% de aceptación. Algunos incluso más. Los únicos 2 que están con un diferencial positivo, que es que tenés más imagen positiva que imagen negativa, son Javier Milei y Patricia Bullrich. Que Patricia Bullrich es una excepción a esto porque es parte de esa generación política eso te iba a decir, del digo, 2001. Si vos mirás a Patricia Bullrich del 2001, digo, tenés un montón de... Hoy cualquiera, si está en contra, le reclamaría un montón de cosas de los jubilados. Y sin embargo logró eso que vos crees que tiene que ver también porque está al lado de Javier Milei. Creo que porque está al lado de Javier Milei y porque ha tenido una altísima capacidad para reconvertirse políticamente. Y en materia también de gestión de seguridad. Totalmente. Ahora, Patricia Bullrich fue parte de la izquierda peronista en los 80, era parte de alguien que organizaba los grupos para ir a interrumpir los actos de Alfonsín, cuando Alfonsín hablaba en la plaza o en cualquier lugar. Después fue parte del justicialismo menemista en la década de los 90. Después construyó un espacio de centro liberal. Después fue aliada de Elisa Carrió y formó parte de lo que fue la coalición cívica, que era un espacio entre el centro y la centroizquierda. Después terminó yendo al PRO. Y ahora la Libertad Avanza. Entonces, ¿qué pasó, Patricia? Claro, entonces, como que arrancó acá y fue tuk, 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 de a poquito se fue moviendo en el espectro ideológico y la tenés acá de este lado. Entonces, Bueno, hay una reconversión de ella. Hay una reconversión y hay algo... a ver, cuando vos lo ves desde la opinión pública, no sé si te pasa a vos. A mí me pasa que yo eso lo veo normal, porque es la mutación dentro de la política. Y Sí. eso cuando vos mirás la política dura, ¿no? Y entender esa reconversión, yo lo veo normal, pero cualquiera te diría un panqueque o esta cuestión de... Exacto, tenés las 2 visiones. Una capacidad de adaptación y supervivencia política. Como dijimos Patricia, como puede ser Scioli, por Sí, ejemplo, que total. está formando parte del Exactamente. gobierno. Entonces, desde el punto de vista positivo es una reconstrucción y una reconversión. Desde el punto de vista negativo es una panquequeada. Una panquequeada. Exacto. Salvo esos 2 dirigentes, el resto todos tienen más imagen negativa que positiva. Entonces, hay en la sociedad una demanda por nuevas caras. Por eso digo que tal vez hubiera sido lo mejor tener la interna en el Partido Justicialista. Yo no te estoy diciendo que Quintela podía llegar a traer renovación al justicialismo. Es un dirigente de trayectoria, viene de una provincia del norte, ocupó distintos cargos partidarios, gobernador, digo, tiene una trayectoria política, es alguien que en la terminología de hoy sería claramente casta. Pero por ahí directamente no era que la gente necesitaba algo completamente nuevo y sin experiencia, sino simplemente una cara nueva. Entonces, esa competencia tal vez hubiera servido para avivar un poco la discusión en el justicialismo, porque también hay una cosa que es que si la gente te está demandando a vos caras nuevas, también te está demandando ideas nuevas. Y si sí, yo creo que igual, perdón, y esto hubiese sido contraproducente la cara de Quintela con la gestión económica que había llevado en la provincia en el último tiempo. Total, y por ahí... Y quizás reafirmaba a Cristina, ¿o no? A ver, sí, en la discusión económica vos estabas discutiendo con un gobernador que había emitido bonos. Entonces, ese es el modelo de peronismo que vos querés. Por ahí no necesariamente era él, pero sí el proceso de discusión interna le hubiera servido al justicialismo, porque vos el justicialismo hoy lo tenés como algo viejo. Total. A los electores más jóvenes ven al justicialismo, al partido justicialismo como un dinosaurio, porque no les estás hablando en los términos que ellos quieren escuchar. Vos hoy al rango etario entre los 18 y los 30 años están todos pensando en cómo llegar a su primer alquiler o a su primera casa o a su primer auto o a consolidarse laboralmente para poder viajar al exterior, consumir, darse los gustos que quieren. Sí, dame crédito, dame empleo privado, dame mejora de sueldo, bajame la inflación. Exacto, y si vos tenés un peronismo hoy que le cuesta mucho tener una discusión, por ejemplo, en términos de reforma laboral, o en términos del rol que tienen los sindicatos, hoy para los jóvenes les habla de sindicato, y los jóvenes te van a decir que el sindicato no sirve porque no los representan, porque es una generación que profesionalmente se va construyendo fuera de convenio. Total. Incluso yo, mis primeros trabajos formalizados, y te hablo de hace 20 años, yo entré a trabajar y estaba por fuera de convenio. Entonces no tenía ahí un sindicato que... Y si esto es algo que viene dándose hace 20 años, imagínate la gente más joven todavía hoy, ¿Cómo lo que el piensa? sindicato le parece algo totalmente vetusto. Claro. Hay algo que me sorprende, que nosotros estamos hablando puntualmente de la Libertad Avanza y de Milei frente al peronismo con Cristina y otras caras.
Y acá es donde me sorprende cuál es el lugar que está ocupando el PRO. Yo viste que te comentaba, está con ese escenario donde el PRO hizo con el radicalismo, le tomó la estructura, pero gobernó el PRO, la estructura de gabinete. ¿Vos ves que está pasando algo similar? ¿Qué puede pasar con el PRO? Porque el PRO hace poco tuvieron una reunión, sub 40, donde están distintos candidatos que son más jóvenes y mostrándose. Te pongo un ejemplo, Martín Yesa, por ejemplo, bueno, y hay Florencia de Sensi, son diputados que se muestran como la renovación. ¿Qué rol puede jugar el PRO hoy en este escenario electoral? ¿Le ves vida? ¿Va a quedar como una especie de UCR ahí moviéndose? ¿Va a perder protagonismo? ¿Va a ser un escenario de 3 partidos predominantes? Excelente pregunta. A ver, a comparación de lo que fue el proceso 2015-2019 con Cambiemos, yo no veo que el PRO tenga el mismo rol que tuvo la UCR en ese momento por 2 razones. Primero, el PRO en 2015-2019 era el que controlaba la agenda ejecutiva. Entonces el Poder Ejecutivo era del PRO, tomaba las decisiones y se apoyaba en parte de sus legisladores, pero sobre todo en los legisladores de la Unión Cívica Radical, para tener las mayorías necesarias. Ese Cambiemos estaba muy cerca de tener una mayoría. Porque el peronismo se había partido entre el grupo más identificado con Cristina Fernández de Kirchner y los que respondían a los legisladores provinciales, pero ese Cambiemos era la primera minoría y funcionaba como una coalición legislativa sólida, pues funcionaba como interbloque, había una presidencia, había una secretaría, había un espacio de coordinación y sustentaba lo que básicamente venía del Poder Ejecutivo. Y adicionalmente la UCR también le daba una estructura federal. Había provincias gobernadas por la UCR, había municipios gobernados por la UCR y prácticamente, mira, inicialmente esa cuenta la habíamos calculado con el grupo de investigación de coaliciones que teníamos en la Universidad de Buenos Aires. De los intendentes que estaban identificados con Cambiemos, más del 80% eran de la Unión Cívica Radical. Entonces había una estructura territorial federal que era apoyada por la UCR. ¿Qué era parte? Era la correa de transmisión de las decisiones que se tomaban desde arriba hacia abajo. Entonces había una especie de coalición que funcionaba por funciones, en donde el PRO decidía, había un espacio de coordinación legislativa y después la bajada de la política pública al territorio estaba muy a cargo de la UCR. 2017 cambia un poco porque el PRO crece en términos legislativos y la relación interna con la UCR queda un poquito más equilibrada. Pero la UCR siempre mantuvo su autonomía, siempre mantuvo su militancia, su estructura, su identidad, y logró sostenerse en ese momento. Y si bien hoy no es un partido que en los estudios de opinión pública aparece con una alta intención de voto, seguís teniendo radicales en todo el país, seguís teniendo un comité en cada pueblo, seguís teniendo elecciones internas, partidos que en los distritos aparecen y están. Creo que ahora el escenario es distinto porque vos no tenés esta rueda de auxilio tan clara e institucionalizada como si fue la UCR para el PRO. O sea que el PRO para Libertad Avanza no funciona tanto como esa rueda de auxilio, esa correa de transmisión, como si fue la UCR para el PRO. Primer punto. Segundo punto, no hay ningún espacio de coordinación mínimo entre el momento en que se toma la decisión ejecutiva y qué pasa después en el legislativo. Eso algo tenías en Cambiemos. En Cambiemos vos tenías una concentración de la decisión en el PRO, pero después un espacio de coordinación con la Unión Cívica Radical. Acá vos tenés la concentración de la decisión en la Libertad Avanza, pero no hay ningún espacio de coordinación con el PRO. Vamos a proponer esto en el Congreso y el PRO se siente obligado a acompañar. Y acá es donde aparece, sí, el riesgo de que sea absorbido o mimetizado por la Libertad Avanza. Porque a nivel del electorado, de qué representa cada partido político para cada segmento de la ciudadanía, hay mucha más simbiosis entre la Libertad Avanza y el PRO que lo que había entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Entonces vos en el electorado liberal, de centro y conservador, hay muchísima simbiosis entre ese votante del PRO y de la Libertad Avanza que lo que tenías en su momento entre la UCR y el PRO. La UCR y el PRO se complementaban estratégicamente porque le hablaban a partes distintas del electorado. Hoy el PRO y la Libertad Avanza aparecen mucho más cerca por cómo cambió el electorado, por las preferencias que tiene, por cómo está distribuido geográficamente
y también porque hay una diferencia. La UCR existió siempre como un partido que fue mutando entre dos vidas, entre el espacio nacional popular y el liberal republicano, pero siempre ubicado del centro o del centro para la izquierda. El PRO nació siempre, como un espacio liberal de centro, pero desde el centro hacia la derecha. Y ahora tiene a su derecha, Libertad Avanza, alguien que le compite por el electorado. Entonces, están dentro del mismo segmento de votantes. Entonces, ahí es donde hay un riesgo, me parece, para el PRO de que termine siendo absorbido en términos electorales por la Libertad Avanza. Y creo que es un poco lo que están viendo y lo que están planteando de cara al cierre de lista de este año. Clarísimo. Ahora, estamos mirando a nivel más macro, ¿qué rol juegan los intendentes en este espacio, ¿no? Dentro de las preferencias? Porque estamos mucho con los gobernadores, pero digo, las intendencias, ¿qué es lo que estamos viendo en ese dinamismo o en esos cambios y a quién van a apoyar, ¿no? A ver, los intendentes siempre, primero depende de cada provincia, cada intendente, lo primero que mira es su relación con el gobernador de turno. Porque de la misma manera que los gobernadores son dependientes del presidente en términos del federalismo fiscal, sí, los intendentes son dependientes de los gobernadores en términos del federalismo provincial municipal. Entonces, como las provincias concentran los recursos y transfieren hacia los municipios, vos, si sos opositor al gobierno provincial, no vas a recibir mucho, y si sos oficialista con el gobierno provincial, vas a tener más recursos. Entonces ahí depende cómo se pare cada uno. Si hacemos foco, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y volvemos al análisis pro la Libertad Avanza, yo creo que los intendentes lo que están viendo es que vas a tener una elección legislativa que vas a tener dos opciones. O una opción peronista, que aunque hay tensiones, todo parece indicar que va a haber acuerdo y no va a haber listas separadas en el peronismo, pero frente a una opción peronista fuerte, al PRO le va a convenir reunir fuerzas con la Libertad Avanza a nivel provincial, porque a nivel local eso lo van palpando, tanto los intendentes que son del PRO como los que son candidatos y quieren ir a ganar esos municipios, donde ven que hay mucha sinergia entre el votante del PRO con una oferta liberal libertaria. Entonces, si vos tenés una oferta peronista competitiva y después el espacio opositor lo distribuís entre una oferta del PRO, una oferta de Libertad Avanza y Manes, por ahí tiene una lista, sí, y aparece también una lista de la izquierda, porque vas a tener lista de la izquierda, y después alguna otra fuerza provincial que también tira algo. Entonces todo el voto oficialista del intendente peronista va a estar concentrado en una única opción electoral y el opositor fragmentado. Entonces yo creo que hay mucha presión de parte, por ejemplo, del PRO en la provincia de Buenos Aires, del nivel local hacia el provincial, para lograr ese acuerdo, porque es algo que ya han visto. Cuando fue la elección del 2017 y gobernaba Cambiemos en ese momento, sí, Cambiemos presentó una lista unificada y el peronismo presentó listas separadas. Entonces había una lista de Cristina, había una lista de Randazzo, también estaba la opción de Massa, que se había juntado con Margarita Stolbizer, pero si vos ibas a ver, por ejemplo, cualquier municipio del noroeste de la provincia, tenías a Cambiemos que había salido primero, y después, segundo salía o Randazzo o Massa, tercero salía o Massa o Randazzo, y cuarta aparecía Cristina. Entonces tenías primer lugar, Cambiemos, oficialismo, fuerte. Segundo, tercero y cuarto lugar, tres opciones peronistas. Que después, cuando juntás esos votos y vas a la elección del 2023, Cambiemos y todo el peronismo unificado con Massa adentro, te quedó mucho más empatado en esos distritos. Yo creo que hoy están viendo lo mismo desde el PRO, pero alternando los actores. Ahora vas a tener un peronismo unificado. Si vos tenés después segundo, tercero y cuarto lugar listas opositoras, ahí es donde el PRO corre riesgo. Y con cómo se distribuyen los cargos en provincia de Buenos Aires, el PRO puede llegar a perder mucho poder de fuego, que es lo que hoy le está ofreciendo a Libertad Avanza. Es lo que le ofrece la Libertad Avanza, correcto. Yo te ofrezco legisladores, te ofrezco intendentes, te ofrezco concejales. La Libertad Avanza, si gana los propios y tiene su propia estructura provincial y logra disciplinarla y ordenarla y que actúe de una manera homogénea, el PRO de repente puede llegar a estar en igualdad de condiciones en términos de poder institucional con la Libertad Avanza. Entonces no tiene nada para aportar a la mesa. Excelente. Bueno, te voy a sacar un segundo. No, a mí me cae. Yo estoy así porque es como la clase. Pero, a ver, este movimiento, nosotros estamos muy en Argentina, porque sí, el caso Libra, sesiones extraordinarias, cambio de reglas, todo el tiempo hay un tema. Pero no quiero dejar pasar lo que sucedió en Alemania, sí, las preferencias, bueno, la asunción de Donald Trump, digo, hay algunos cambios en
primero Europa, hay que mirar, yo lo miro a Europa como un bloque, para entender un poco toda esta cuestión de la inmigración ilegal y lo que está reclamando la ciudadanía, lo que sucede en Estados Unidos y lo que también está pasando en Latinoamérica. ¿Qué ves vos? ¿Qué cambios están sucediendo? ¿Las preferencias en estos lugares importantes viran hacia la derecha? ¿La izquierda encuentra alguna opción para mantenerse en el poder? ¿Qué ves? Son momentos y tiempos difíciles para el progresismo. O sea, ampliemos un poco, yo ampliaría el concepto, no hablaría solamente de la izquierda, sino hablaría del progresismo, porque tenés partidos que son liberales de centroizquierda en Europa, que no necesariamente se identifican con el socialismo, tenés los movimientos verdes, todo eso habla de un espectro progresista más o menos socialista, más o menos aperturista en términos de libertad de mercado, pero todo se define como ese espacio. Al progresismo le está costando mucho enamorar a la ciudadanía, primero, y segundo, le está costando gobernar. Las elecciones del domingo pasado en Alemania muestran que al Partido Socialista alemán, histórico Partido Socialista, es el partido socialdemócrata más antiguo del continente y del mundo, es el primero que se funda a fines del siglo XIX, lo fundan de hecho Marx, Engels y compañía. Cada vez que tiene un gobierno y le va mal, lo siguiente que se come es un cachetazo electoral fuertísimo. Cuando perdió el gobierno en el año 2009, la caída fue tan dura como la que tuvo el domingo pasado. De hecho, el resultado de la elección muestra el tercer peor resultado histórico del partido en votos totales y el peor en cantidad de bancas y porcentaje de votos ganados. Lo vamos a poner ahora ese gráfico. Sí. Cristian, pon ese gráfico que está buenísimo de Facundo. ¿Ese gráfico qué muestra? Ese gráfico lo que te muestra es desde 1949, que es la primera elección federal celebrada después del fin del nazismo en Alemania, hasta la elección del 2025, cuántos votos totales, qué porcentaje de votos y qué porcentaje de bancas ganó el Partido Socialdemócrata Alemán, y después el otro que está es el de AfD, que es el partido de extrema derecha. AfD tiene elecciones federales desde el año 2013 que se viene presentando. El SPD tiene elecciones de 1949, son muchas más. Entonces no puedes hacer una comparación histórica muy, muy directa, pero lo que ves es que el Partido Socialdemócrata cae bastante y el que empieza a crecer es la derecha extrema. Y Alemania es de alguna forma un laboratorio, un termómetro de lo que pasa en el resto de Europa, porque los partidos de extrema derecha, por donde están entrando por el sujeto trabajador, por el laburante que se siente amenazado con la inmigración, que ve que la Unión Europea iba a ser una promesa de integración y de mejor vida, y en realidad lo único que hacen es que puedan tener salarios por hora más bajos o inestables, y que tal vez la movilización de las fuerzas laborales hace que los países que sean competitivos contraten a personal menos calificado. Entonces el personal calificado o tiene que agarrar un trabajo peor o pierde su trabajo. Zonas de países donde los bienes y servicios no llegan con la misma calidad que en otras zonas del país. Alemania por eso es un caso testigo, porque si vos agarrás los mapas de las elecciones, vas a ver que lo que era la histórica República Democrática Alemana, o sea, la Alemania oriental, votó mayoritariamente a AfD, al partido de extrema derecha. Eso la hora, Cristian, me olvidé de pasar, te voy a poner los dos mapas. Los dos mapas. La comparativa de ese momento que está el nivel electoral está pintado de casi la misma forma. De hecho, si solo votabas en Alemania Oriental, esto lo contaba Franco de Ledone, que es un amigo especialista en comunicación y viene siguiendo y escribe mucho sobre el caso alemán. Yo hablo mucho con él para conversar e intercambiar ideas. Él lo viene viendo hace rato, que en la parte de Alemania Oriental, AfD entró con fuerza, y entró con fuerza no solo ganándole a los socialdemócratas, sino ganándole a Die Linke. Die Linke es la izquierda, es el partido que está a la izquierda del Partido Socialdemócrata, que son los herederos del viejo Partido Comunista de Alemania Oriental, que cuando se cae el muro forman un partido que se presenta nacionalmente en toda Alemania, pero la parte fuerte, territorial de ellos, estaba en la parte oriental de Alemania. Die Linke empezó a caer en las últimas elecciones y el que entra con fuerza ahí es AfD. Y si vos hablas de un partido de izquierda, asumís que al sujeto que le van a hablar o a la parte de la sociedad que le van a hablar es a los empleados, a los laburantes, a sectores medios bajos o bajos,
a esos lugares es donde está entrando la extrema derecha, lo cual te obliga que si vos sos un partido de centro izquierda o progresista, te empieces a hablarle solamente o te dejen hablarle solamente o solo enamores a sectores medios o sectores medios altos, urbanos sobre todo, educados, de un rango de edad entre los 30 y pico y los 45, y por cómo se está distribuyendo los electorados, en donde los sectores bajos vienen sufriendo los cascotes de las últimas crisis económicas, todavía seguís sintiendo los coletazos de la crisis del COVID en términos económicos, y estos sectores medios bajos y bajos empiezan a ver las opciones de extrema derecha como electoralmente competitivas, a vos como partido progresista te queda el sector urbano. Y para una elección federal o nacional, con eso no lográs ser muy competitivo en términos electorales. Porque los que no están perdiendo tanto son los partidos de centro-derecha. Con la aparición de la extrema derecha, los que están perdiendo son los partidos progresistas, porque les están sacando el electorado más trabajador. Más trabajador. ¿Y Estados Unidos? Y Estados Unidos creo que ha pasado parecido, con la salvedad de lo que tiene el sistema partidario norteamericano. Bueno, es difícil hablar de... Comparar, digamos, lo que sucede a nivel parlamentario en Europa con lo que vemos del en Estados Unidos. Presidencialismo en Estados Unidos. Y también porque el sujeto político, los actores políticos, el Partido Republicano creo que está claro, es un partido liberal conservador y sobre todo con la entrada de Trump eso quedó mucho más claro, ¿no? El Partido Republicano es el partido trumpista. Es un partido que está ubicado claramente en la derecha, conservador. No queda claro si liberal en lo económico. Tenemos un programa de gobierno presentado por Trump que es fuertemente proteccionista para la industria nacional norteamericana. Pero el caso del Partido Demócrata no lo puedes asociar directamente a un partido socialdemócrata tradicional a la europea. Ni hablar. Pero sí terminó siendo el partido que le habla a las clases formadas y educadas en centros urbanos, a el público universitario, a la ciudadanía formada e informada, y dejó de lado esa representación histórica que tenía el Partido Demócrata, que era de los poblados más chicos, no necesariamente rurales, pero sí le hablaban al sujeto trabajador. Ese sujeto trabajador empezó a tener las mismas sensaciones que el sujeto trabajador europeo, con el crecimiento de la inmigración, con el corrimiento de los modelos productivos. Estados Unidos dejó de ser un productor importante de autos y pasaron a importar autos que eran producidos y generados más baratos en otros países, mayormente Asia, México también. Y vos tenías ahí comunidades que trabajaban en la producción automotriz que vieron cerrar sus fábricas y eran trabajadores que empezaron a quedarse sin laburo. Sí, la inflación también. Y la inflación. Entonces, cuando vos no tenés un partido que te da soluciones a eso, es un partido que es pro globalización y pro integración, claro, y te están diciendo que la fuente de trabajo tiene que estar radicada en otro país porque es más competitiva, ergo más barata, y no das una solución laboral para esas comunidades, los sujetos trabajadores empezaron a ver qué les estaba diciendo Trump. Y Trump les estaba diciendo que la culpa era de la globalización y de la inmigración. Y compraron ese mensaje. Entonces, ahí tenés un cambio en la sociología de cada uno de los partidos bastante similar a la que pasa en Europa. Excelente. Bueno, para cerrar, porque yo te quiero preguntar más cosas, pero lo haremos en una segunda entrevista. Sí. Me habías comentado que no hablamos del tema Libra, la verdad, porque hay que ver cómo eso se desarrolla en la justicia y demás, pero sí, desde el punto de vista politológico, elecciones y demás, uno se pregunta, a quienes nos interesa esto, si la Libertad Avanza había perdido votos o no con lo que sucedió con el escándalo de Libra y cuál fue la repercusión o qué es lo que notaste. Vos lo habías estudiado, ¿no? ¿Viste en estudios de opinión pública? Sí. A ver, en el momento en el que estamos conversando, aparecieron ya algunos estudios, pero con el tema caliente. Cuando vos haces estudios de opinión pública y el tema está caliente, es difícil llegar a una conclusión fuerte y sólida sobre lo sucedido. Que sea sólida, claro. Exacto. Pero sí ya aparecen algunas cosas. Yo creo que la bala entró más dura en el núcleo duro que en el núcleo blando. El núcleo duro es el voto de Milei, de la PASO y de la primera vuelta. Bien, el 30% es el consolidado. Ahí yo creo que entró más duro. Porque hay algunos estudios que hacen social listening en redes sociales. ¿Qué es social listening? Social listening es levantás todo lo que hacen redes sociales y haces clasificación de sentimiento. Entonces, si son
tweets o mensajes a favor de tal actor político o en contra, si es positivo o negativo, cuál es la valoración del mensaje. Como vos tenés herramientas que pueden levantar, barrer y podés levantar, por ejemplo, Ad Hoc Consultores hizo un informe muy interesante, sacaron 2 ya, el segundo salió el jueves pasado. Barrieron algo así como 4.5 millones de posteos en Twitter, LinkedIn creo, e Instagram. Tenés un volumen de información muy alta para clasificar. Y lo que haces es evaluar básicamente si son mensajes positivos o negativos. Entonces, lo que encontraron los chicos fue que era mayormente negativo. Entonces rondaba el 70-75% de negatividad. Eso quiere decir que 3 de cada 4 posteos sobre el tema eran negativos hacia la presidencia y el oficialismo. Otros estudios similares encontraron que, y por eso la idea de que la bala entró más fuerte en el núcleo duro, encontraron que en la comunidad libertaria propia había decepción, enojo con la presidencia y enojo con el entorno. Y solo alrededor del 40% de la positividad. Entonces tenía 60% de sensaciones negativas y 40% positivas. Pero lo importante es desmenuzar esa negatividad. Y esa negatividad, lo primero que salta es decepción. Entonces, vos asumías que el presidente iba a comportarse de una manera porque es el mensaje que trae, y en el segundo año de mandato, por decirlo en un término muy poco académico, como que aparece como que se manda una cagada grande. Claro. Y a los propios dice, che, a mí me decepciona esto porque no es esto lo que yo voté. ¿Cuánto esto se va a sentar y va a hacer que pierda votos este año en las elecciones? Yo creo que es muy temprano y que difícilmente eso ocurra. Pero lo que sí vas a tener es ya la primera mancha, que no sabemos cómo va a evolucionar. Y acá está, creo que la clave de todo este fenómeno. Nosotros estamos frente a la Libertad Avanza, que es un sujeto político completamente nuevo, que se construyó desde la antipolítica, enfrentando a la casta y diciendo que traía algo completamente nuevo al escenario político argentino y que era distinto completamente a los demás. Ahora, lo sucedido con el LibraGate demuestra que no necesariamente es distinto a todos los otros sujetos políticos, porque también están involucrados en una forma de tomar decisiones y de una situación que ya está investigando la justicia, pero hay que ver si hubo ejercicio correcto de los deberes de funcionario público, si no se infringieron normas legales, si se respetó la ley de ética y transparencia de los funcionarios públicos. Está bueno que digas los funcionarios públicos porque uno, a ver, quien emite este tuit es el propio presidente, pero cuando vos decís funcionarios es bueno, que cuando uno habla de tráfico de influencias y demás, no sé si eso se lo podría adjudicar a Milei, pero quizás a quienes estuvieron debajo de él para poder acercar. A su entorno. A su entorno. A su entorno. Porque esto es un problema de mesa chica. Claro. Esta crisis surgió porque es un problema de mesa chica. Si todo esto además empieza a apuntar a su persona de máxima confianza, que es la secretaria general de la presidencia y donde pública y periodísticamente se la referencia a ella como la persona que toma decisiones en todo lo que tenga que ver con administración de fondos y recursos relacionados al partido político. Entonces vos, para un sujeto político que vino a cambiar la política, que vino a hacer algo completamente nuevo y terminan haciendo más de lo mismo, por ahí lo rápido que fue su subida también puede ser muy rápida su caída y mucho más fuerte y dura. Eso todavía no te lo están mostrando los estudios de opinión pública. Claro. ¿Qué es lo que te está pidiendo hoy la ciudadanía? Y estas encuestas te lo muestran. Primero, hay cierta exigencia por que haya un perdón. O sea, que alguien salga a decir, perdón, me equivoqué, yo fallé. Una especie de, perdón, me equivoqué, la pelota no se mancha. Creo que hay cierto reclamo por eso. Y sobre todo, sorpresa de que haya sucedido esto. No parecería ser, el escenario no está dado para que haya un apoyo social importante para que esto avance en un juicio político todavía. Y tengo sí. Vos recién decías la subida, que fue una subida realmente, incluso hasta sorpresiva para muchos. Y es presidente. Totalmente, sí. Una construcción en 2 años incluso en provincias donde no había visitado. Pero me pregunta la siguiente, ¿la caída puede ser estrepitosa cuando él cumple con 2 cuestiones que la ciudadanía pedía y fundamentalmente era la baja de la inflación y esta cuestión de la seguridad, que inseguridad se sigue viendo, pero quizás se nota en esta, lo decías vos, ¿no? De Patricia Bullrich, de la presencia, de que gestiona y después hay que ver los resultados. ¿Vos crees que esa caída puede ser estrepitosa? Acá hay que ver qué va primero, si va a seguir estando el caballo o el carro.
Entonces, por ahora lo que va tirando el gobierno es el caballo, que es la inflación, y la baja o la estabilización del tipo de cambio. Bien. Si vos empezás a tener un rebote inflacionario, pasás a tener inestabilidad en el mercado de cambio, algo que también es parte de la negociación con el FMI para el nuevo acuerdo que quieren firmar, y ese caballo deja de tirar del carro, entonces el carro que tiene cargado toda esta crisis política generada por el Libragate puede pasar a estar adelante y no tenés caballo que te tire eso y te queda a la intemperie a la vista de todos. Entonces, hay ahora una demanda por investigar, que te dicen las encuestas que quien tiene que investigar es la justicia. Entonces, si la justicia empieza a apuntar y encontrar pruebas fehacientes de acá hubo un mal ejercicio del desempeño de las funciones de los funcionarios involucrados y eso está probado y hay testigos y hay elementos que den sustancia a eso, y a eso empieza después a acompañarlo una incipiente o crisis económica o que los números de la economía no le sigan sonriendo al gobierno, ahí sí vas a tener un cóctel muy peligroso para el oficialismo. Y el otro escenario sería que continúe con su política económica, que, digamos, siga teniendo éxito o resultados y que esto pueda llegar a quedar en... Nada. Okay. Porque tenemos las dos caras. Sí, exacto. Por eso digo la inestabilidad de llegar a una conclusión ahora en febrero. Está bien. Porque todavía, vamos una semana de esto. Ustedes tienen que evolucionar. La mayoría de la ciudadanía no se enteró qué pasó el fin de semana. Se enteró cuando fue la entrevista de TN del lunes. Sí, sí, Ahí el 95%, de eso te lo dicen todas las encuestas, el 95% de los encuestados dicen saber qué fue lo que pasó. Claro. Porque también es un tema técnicamente muy complejo. Entonces, para que vos entiendas cómo funciona una criptomoneda, dónde está la estafa. Yo vi una entrevista donde decía, yo no lo podía creer, vi una encuesta donde decía, de todos los encuestados, el 45% sabía así perfecto cómo funcionaba una criptomoneda. Yo me mataba de risa. Sí, sí. Yo que invierto en el mercado de capitales y hemos entrevistado a mucha gente, no tenía ni siquiera del todo claro las diferencias y tuve que volver a estudiarlo. Pero digo, ni siquiera uno que está más o menos en términos de inversiones lo tenía, o sabía lo que era una DEX, o sabía lo que era una Wallet Phantom, ¿entendés? Me sorprendió cuando vi esos números, dije, sí, perfectamente. Claro, ¿y cómo funcionó para que esto sea considerado una estafa? ¿Por qué una estafa? Entonces ahí es donde empiezan las complejidades. Al núcleo duro, la bala le entra más rápida porque vos también tenés una parte del electorado, que yo no te digo que el mundo cripto te pone presidente en Argentina, no es que es un electorado amplio, etc. Pero la bala entra más dura porque también hay hay cercanía entre el mundo cripto y el mundo liberal libertario, y sobre todo el mundo Javier Milei. Porque quienes confían, invierten y se meten en promercado. Además, la criptomoneda es una unidad de valor que no tiene ninguna relación estatal ni pública. Bueno, totalmente descentralizado. Entonces, claro, eso para el ideario liberal libertario es una panacea. Entonces, hay una simbiosis entre ambos mundos. Entonces, cuando vos ves lo que pasa y está mal manejado, ahí tenés tu núcleo duro que te dice, che, ¿cómo va a ser esto? Sí. Revisemos qué es lo que está pasando en la toma de decisiones. Exacto. Ahí vino la decepción. Ahora, el núcleo blando, donde no entró tan dura la bala, pero apareció el tema de, se mandaron a ver qué pasa. A ese núcleo blando vos hay que ver cómo te lo traduce la televisión. Y lo que vos tuviste... Me estás diciendo a mí, porque yo trabajo en tele. Vos tenés toda la semana pasada donde la televisión estuvo traduciendo esto constantemente y el tono de la televisión era bastante homogéneo. No había canales que separaban de un lado de la grieta y canales que separaban completamente la otra. Había ya cierto discurso generalizado de qué había sucedido con esto. Y el discurso te decía que había que clarificar esto, había que empezar a asignar responsabilidades. Claro. Lo empieza a decir también la política. Miguel Ángel Pichetto, la primera entrevista que da, lo dijo muy al estilo Miguel Ángel Pichetto, hay que tirar a alguien del camión. Tiene que haber un responsable. Entonces, acá es donde empieza a plantearse hay que buscar responsabilidades. Y ahí es donde creo que la gente está exigiendo claridad
y cierto perdón Y sobre esta lo cuestión sucedido. de la investigación. Bueno, para cerrar, porque ya se nos va el tiempo, Sí. quiero que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar. Bien. Contá un poco lo de también dónde vos realizás todo este tipo de estudios y demás. Bien. Yo de Facu subo un montón, porque además es recontra meticuloso con un montón de cosas. Vos mirás mucho las provincias. Sí. Cosa que, viste, a veces queda medio en lo nacional o porteñocéntrico o en el área metropolitana de Buenos Aires y nos olvidamos a veces que, no es que nos olvidemos, pero no miramos con Zoom donde está el 60% o el 50 y pico por ciento del electorado. Sí. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran, uso mucho Twitter, Sí, es verdad. arroba Facu Cruz. Soy también el coordinador general del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, que tenemos estudios, que hacemos investigación pública, quali y quanti. Después hago mis trabajos de consultoría privado, pero más que nada discusión pública y demás, todo por lo general lo saco por Twitter en @FacuCruz. Excelente. Bueno, de abajo pongan la próxima entrevista de qué quieren hablar. Les digo, hace muy buenos análisis a nivel provincial, distrital, así que cuando lo volvamos a invitar, les leo las consultas de ellos. Gracias, Facu. Gracias por la invitación.